¿Cómo andan? Buen día. Me amenazaron en la cocina. Le dije a David que iba a decir eso primero, principal, que me amenazó en la cocina, dice que soy largo, se va. Se levanta y se va, dice. Así que si se va David es porque soy largo. Si sienten algún ruido por ahí, ese es el horario de finalizar la reunión. Muy bien. ¿Cómo andan? Me voy a poner los lentes. Vamos al libro de Daniel. Mientras buscan a Daniel, sigo hablando. Vamos a acomodar todos los aparatos habidos y por haber. Me encantan estudiar o meditar en personajes de la Biblia, ¿no? Porque como ellos viven, como ellos vivieron, uno puede ser desafiado a vivir, porque eran personas común y corriente como nosotros, ni más ni menos. A veces pensamos, no sé si les pasa a ustedes, que cuando vemos un personaje bíblico pensamos que son únicos, ¿no? Que es imposible de imitar, imposible de vivir como ellos han vivido. ¿Te pasó alguna vez? Decir, mirá, Pablo, Pedro, los discípulos, Daniel, y uno dice, Moisés, no, imposible vivir así. Pero vamos a ver en esta mañana que no es imposible, que incluso ellos han pasado por distintas pruebas, por distintas dificultades, y pudieron ir creciendo y madurando y pasando, saltando circunstancias difíciles. Así que quiero que vayamos al libro de Daniel y vamos a meditar, no se asusten, pero en 4 capítulos. Pero vamos a hacerlo muy resumido. Vamos a sacar en el capítulo 1 un par de enseñanzas cortas, capítulo 2, capítulo 3, y finalizamos en el 4. Algún día seguimos para el 5. Pero qué importante la historia personal de Daniel, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 1, si lo pueden compartir la Biblia con alguien que está al lado tuyo, que quizás no pudo traer la Biblia o no tiene. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la tomó. Así que tomó prisionero a todos. Ahora bien, en un momento, dice el versículo 3, y dijo el rey al jefe de los eunucos, Aspenaz, que trajese jóvenes, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la lengua, las letras de los caldeos. Ahora iban a tener otra lengua de los caldeos. Entonces el rey toma de los israelitas, dice, búsquenme personas con buenas cualidades, enseñen el idioma, y acá un tiempo, después lo vamos a leer, dentro de 3 años los voy a ver. Y después de 3 años de acuerdo a lo que hable con ellos, voy a elegir a algunos. ¿Y a quién eligieron? Versículo 6, dice, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Después le cambiaron el nombre, dice el versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso otro nombre. Por ejemplo, a Daniel, ¿cómo se llama? Belsasar. Y a Ananías, Sadrac. Y a Misael, Mesac. Y a Azarías, Abed-nego. Lindos nombres para colocar a los chicos, ¿no? Venía Abed-nego, muy largo, ¿no? Abed. Es decir, ahí hay nombres, le cambiaron los nombres. Y le iban a dar, dice el versículo 5, fíjense, dice, y le señaló el rey ración cada día de la provisión de la comida del rey. Así que iban a comer como reyes, ¿no? Y del vino que él bebía. Habrá bebido el mejor vino del lugar, ¿no? De la época. Y lo iba a hacer por 3 años. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 8, muy conocido, versículo 8. Y aquí vamos a sacar la aplicación, del capítulo 1. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la porción del rey ni con el vino,
Por lo tanto, le pidió que no lo obliguen a comer. Ahora, era complicada la situación, porque si el rey de los eunucos, el jefe de ellos, no le daba la ración de comer, y los muchachos no la comían y no se sentían bien, fuertes, acá 3 años, cuando el rey los iba a entrevistar, lo podían degollar, matar al jefe de los eunucos. Es decir, que no era algo simple, bueno, comé si querés y si no, no comas, ¿viste? Era que comé porque si no comés me matan a mí, dijo el jefe de los eunucos, de los esclavos. Pero Daniel hizo una propuesta, le dijo, bueno, mira, dame legumbres y agua. Mirá lo que cambió, ¿no? Cambió la comida y el vino por legumbres, ¿no? Un plato de, ¿qué habrá sido? Lechugas, poroto, lentejas, lechuguita, y agua, ¿no? No sé si todos están de acuerdo con lo que Daniel pidió, ¿no? Pero Daniel lo hizo. Y le dijo, bueno, hagamos una. Probemos por 10 días, si ves que camina lo que yo te pido, seguimos así comiendo esto, y si no, cambiamos. Bueno, dijo el jefe, y les dio de comer. Y al poco tiempo, a los 10 días, se dio cuenta el jefe de los esclavos que estos muchachos lucían mejor, eran más que 3, 4, eran 10, 20. Y vio que estos 4 tenían un mejor parecer que los otros, así que les dijo, bueno, sigan comiendo, tranquilos. Incluso dice ahí que se llevaba él la comida, así que mal no le vino, porque él se llevaba la comida que los chicos no comían, se la llevaba a su casa. Así que, y dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios, no la legumbre, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados los días, habló con el rey, y el rey los convencieron y ellos pasaron a ser la mano derecha del rey. Qué interesante, ¿no? Pero lo primero que vamos a aprender de Daniel, que dice, propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con las cosas de este mundo. Y a veces nosotros tomamos este versículo para los jóvenes, porque realmente Daniel era un jovencito. Pero es para todos, porque en el diario vivir uno tiene que ir considerando qué es lo que hace, qué conviene y qué no conviene. Y es cuestión de proponerse, de no contaminarse con todo lo que este mundo te propone. A veces te propone un mal negocio, te propone mentir, ¿no? Te propone, no sé, hacer algún chantaje, en un examen por ahí copiar o zanatear, decir que sabés y no sabés. Es decir, hay un montón de propuestas en este mundo. Ahora, la santidad y el no contaminarse no depende de lo que el mundo me propone. ¿Depende de qué? De cómo yo me comporto ante todas esas propuestas. Qué importante, vayan al capítulo 10, por favor, un versículo vamos a leer, solamente uno, también muy conocido. En el capítulo 10 ya Daniel ya era la mano derecha del rey, ya estaba en otro puesto, otro nivel, digamos. Ya no era un esclavo, ya estaba en otro nivel. Pero se llega a una conclusión. Fíjense el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué importante, ¿no? En el capítulo 10 vemos un poco el resultado de las decisiones de Daniel. Pero dice, desde aquel día que dispusiste tu corazón. ¿Cuál era ese día? Aquel día cuando él propuso, desde el vamos, desde el arranque, no contaminarse con las cosas del rey. Qué importante, jóvenes, también personas mayores, que haya un día en nuestra vida que diga, bueno, a partir de ahora yo tengo que obrar distinto. No me voy a contaminar. Te digo, contaminaciones hay por doquier, cada vez más. Ahora dependemos nosotros si vamos a agarrar de esa contaminación o no. Y eso depende si vamos a ser engrandecido, bendecido también.
Mucho depende de mi andar diario, de las decisiones que tomo. Daniel tomó en el capítulo 1 una decisión importantísima, él y sus amigos, porque no solamente eran ideas de Daniel, quizás fue la iniciativa de Daniel, pero escuchen, aún la iniciativa de Daniel llevó a los amigos a hacer un grupito separado para Dios. Pregunto, ¿has tomado decisiones importantes en tu vida? A veces en los campamentos se hace un fogón, ¿no? Es lindo tirar un palito, o hacer una oración al lado de un fogón, o he estado en fogones donde tiraban un papelito, porque no se podía, incluso en un lugar no se podía hacer fuego, así que fue un fogón sin fuego, sin palito, con papelito. Lo que importa es qué hay en mi corazón, qué dispuso mi corazón, porque acá dice, Daniel no tiró ni un palito ni papelito, dice, Daniel propuso en su corazón, decidió firmemente, de acá en más, no me voy a contaminar. Ahora, aprendimos eso de Daniel del capítulo 1. Vamos al capítulo 2, ¿qué les parece? Llegamos al capítulo 2, y yo puse un pequeño título, ¿no? Es la prueba de la fe. Está bien, todo bien, Daniel se propuso, hasta ahora le va bien, pero va a venir una prueba. ¿Qué pasó en el capítulo 2 de Daniel? Hay un sueño. El rey sueña, pero lo más complicado no es solamente la interpretación del sueño, sino que el rey, ¿qué pasó? No se acordaba del sueño. No se acordaba del sueño. Así que era doble el tema. Había que saber lo que soñó, qué sé yo lo que habrá soñado el rey, otra persona, a ver si tiene algo interesante. Soñé que estaba en una ronda de prensa, se ríe David, no voy a decir nada. Estaba en una ronda de prensa con varios deportistas profesionales y yo en el medio, ¿no? ¿Alguien puede interpretar ese sueño? A ver. ¿Qué habrá sido eso? Un sueño. No es más que un sueño. No me levanté y le dije a mi señora, mira lo que soñé hoy. Creo que estaba Messi. Sueño con Messi a veces. Tengo un sueño que Messi un día se convierta, ¿no? Y que pueda dar testimonio. Sería lindo, ¿no? Un sueño de pibe, ¿no? Me sentí un pibe, ¿no? Lo dejamos ahí. No cuento que también estaba David en el sueño ese, pero bueno. Ahora le voy agregando, Primero dejé hablar, pero había varios, Había varios más en ese sueño. Estaba el doctor Padrón, el campeón goleador de la playa, ¿no? Goleador de los torneos de la playa, de verano. Pero en serio, ¿no? Me levanté contento y digo, mira, estuve así, le conté a mi señora dice, bueno, mi familia tuvo una interpretación parecida, lo dejamos ahí. Capítulo 2, dice, en el segundo año del reinado, Nabucodonosor dice que tuvo un sueño y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Dice versículo 2, e hizo llamar a los magos y diciéndole, bueno, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Me van a determinar que soñé o no? Y los caldeos, versículo 10, dice que los magos dijeron, la tierra que pueda aclarar el asunto al rey. No hay. Entonces, ¿qué hizo el rey? Versículo 11, qué interesante lo que dijeron los magos. Dice, nosotros no podemos, pero, dicen los magos, el versículo 11, pero el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo ¿quién? Los dioses cuya morada no es con la carne, ¿no? Dije, mira, los dioses de por allá arriba lo pueden hacer, nosotros estamos acá, no podemos. Entonces, ¿qué hizo el rey? Tranquilo, mansito, dijo, bueno, voy a matar a todos los magos. Se terminó, mato a todos. ¿Viste? Eso en esa época lo manejaban de esa manera, ¿viste? Matamos a todos y listo. Entonces llegó a oídos de Daniel lo que iba a ocurrir, que iban a matar a todos. Versículo 14 dice, capítulo 2, versículo 14, entonces Daniel, ¿qué hizo? Habló sabiamente y prudentemente a su jefe, Arioc, capitán de la guardia de los esclavos, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese, ¿qué? Tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Qué interesante, ¿no? Daniel pidió tiempo. Yo calculo que él pidió un tiempo, ¿para qué? Para consultar a Dios. Dice, Señor, acá estamos. ¿Qué hacemos? ¿No? Dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había
lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios. Qué interesante, ¿no? Él le dice, muchachos, vamos a orar, vamos a pedir a Dios misericordia. Dios, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos? ¿Y qué pasó? Versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos. La prueba de la fe. Qué importante, ¿no? Pero en todo esto, lo más lindo que rescato de este capítulo 2 es no solamente que Dios obró en Daniel, sino la humildad de Daniel. En la prueba de la fe, Dios le da la revelación, se la cree. No, él tuvo mucha humildad. Fíjense el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y el 29 dice, estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron tu pensamiento, esto y esto. Y el 30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que el rey, se dé versículo 28, hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos. Qué importante. Daniel, algo que podemos aprender del capítulo 2, que Daniel fue probado en su fe. ¿Y qué hizo él? ¿Se desesperó, se enloqueció? No, dice que actuó sabiamente, prudentemente y buscó a Dios. Dios, aquí estamos, ¿qué hacemos? Y Dios dijo, vas a revelar el sueño. Ahora, él en ningún momento... Ojo, mirá que no es tan simple ir a un rey y decirle, bueno, mirá, a un rey que andaba que ya con el cuchillo en la mano, quería matar, ya había proclamado el edicto, vamos a matar a todos. Y Daniel dice, perdón, rey, dame un tiempito, yo te voy a decir cuál es tu interpretación. Hay que estar bien parado ahí, ¿no? Hay que tener una gran fe y pararse ahí y decir, yo lo voy a hacer, y después que lo hizo, él siempre quiso glorificar a Dios, él no se la creyó. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cristiana, ¿no? Terminamos nosotros atribuyéndonos las cosas que son de Dios y son para Dios, no son para nosotros? Una gran lección. Y en el versículo 47 hay una linda declaración de parte del rey. ¿Lo tienen? El versículo 47. Que eso es lo que quería Daniel, que el rey y la gente entendiera que hay un Dios y que el Dios verdadero es el Dios altísimo, el que habita en los lugares celestiales, ¿no? Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente a Dios, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Es decir, por consiguiente, por consecuencia, ya que Daniel hizo las cosas como tenía que hacer, el rey lo engrandece, Dios lo engrandece. Qué hermoso era el corazón, ¿no? Que podemos aprender el corazón de Daniel, que podemos aprender en estas porciones. Fue probado su fe, elevó a Dios oración con su problema. ¿Cuántos problemas a veces se nos cruzan en el camino, no? Y a veces nos perturbamos, nos enojamos, despotricamos. A Daniel era caso de vida o muerte, de ahí no iba a pasar, vida o muerte. Y sin embargo Daniel, prudente, comunicó a sus amigos, le dijo, vamos a orar por esto, a ver qué pasa. Y Dios le dio la solución. Y él dijo, alabado sea Dios. Y le dijo, rey, fue Dios, no fuimos nosotros. Que la gente vea, ¿no?, que Dios obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas también. A través de nuestra vida también. Y una vez estuve leyendo un libro, y un resumen de la ilustración que viene el libro, ¿no? Decía de que una vez en la época del comunismo, en la parte de Rusia y todos esos países comunistas, la iglesia se escondía para tener los cultos. Y dice que alababan a Dios en voz baja. Difícil, ¿no? Alabar a Dios. Pero claro, lo hacían de corazón, pero en voz baja para que no lo escucharan los soldados que patrullaban las calles, porque estaba prohibido hablar de Dios. Y en un momento, dice, inesperado,
abren la puerta y ¿qué entraron? Entraron 2 o 3 soldados armados. Y los soldados apuntaban a cada uno de los fieles que estaban ahí en la iglesia orando y alabando al Señor. Y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, dijeron los soldados. Dice, de este lado, de toda la congregación, de este lado se ponen aquellos que niegan la fe ahora. Y de este lado se van a poner aquellos que permanecen en la fe, que no niegan la fe, no niegan a Dios, ni a Cristo, ni a su palabra. A ver, ¿quién se pone de este lado y quién de este lado? Imagínate que una decisión difícil de tomar, ¿no? Dice que algunos se iban para este lado negando la fe, pero gracias a Dios la mayoría vino de este lado. Y el soldado los estaba apuntando, ¿no? ¿Y qué hizo ese soldado? ¿Qué piensan que hizo el soldado? No sé si conocen la historia, para hacerla corta. Dice que el soldado agarró y dijo, bueno, todos ustedes que negaron la fe, salgan de este lugar. Inmediatamente salgan. Imagínense lo que habrá pasado por la mente de los que se quedaron, ¿no? Acá terminó todo. Podría haber matado, prender fuego en la iglesia o el localcito. ¿Y saben qué dijo el soldado? Bueno, ahora vamos a alabar a Dios con aquellos que son fieles a Dios. Los que no son fieles a Dios están afuera. Qué enseñanza, ¿no? A veces nosotros somos así. Cuando las cosas se complicaron, nos vamos afuera. Estamos fuera, dando mal testimonio o mostrando que tenemos un Dios chico. No que Él sea chico, es chico para mí. Es chico para mí por mi fe, mi falta de fe. Acá dice Daniel, él enfrentó a la muerte, enfrentó al rey en oración, glorificó a Dios y el rey conoció quién era Dios. Vamos al capítulo 3, porque se nos va yendo el tiempo. Capítulo 3. Ahora, fíjense que al final del capítulo 2, en el 47, ¿se acuerdan? 3 versículos antes que termine el capítulo 2, ¿qué pasó? Nabucodonosor, ¿qué dijo? El 47, que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente Dios es Dios de dioses. Dijo eso, ¿no? El final del capítulo 2. Y en el capítulo 3, ¿qué hizo el rey? Hizo una estatua, una imagen de oro. No sé qué tiempo habrá pasado, pero a Nabucodonosor se le antoja, se le da por hacer una estatua de oro. Y no solamente hizo una estatua de oro, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Que la adoren. Adoración a esa estatua. Ahora, y dice que en el versículo 3, estamos en el capítulo 3, versículo 3, dice así, fueron reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, todos los jefes, todos los capos. ¿Para qué? Dice, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y pregonaron, ¿no? Mándese a vosotros, oh pueblo, naciones de Israel, versículo 5, que al oír el son de la bocina, la flauta, un montón de sonidos, ¿qué tenían que hacer? Final del versículo 5, adoréis la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Así que después de decir, grande sea Dios, alabado Dios, es una estatua, y obligó a todo el mundo a adorar esa estatua de oro. Y no faltó, imagínense quiénes no adoraron. ¿Quiénes? Los que habían propuesto no contaminarse con el mundo. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, que es Belsasar, ninguno de estos 4 adoraron la estatua. Y no faltó alguno que lo vio y dijo, rey, salve rey, como dice por aquí, para no leerlo ahora, salve rey. Yo conozco a algunos muchachos que no adoran, ¿eh? ¿Qué hacemos con eso? Tráiganmelo, dijo, ¿no los trajeron? Y el versículo 14, para saltear varios, el 14 dice, Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Antes había dicho que Dios era Dios, ahora dice a mi Dios, en minúscula. ¿Ni adoraréis la estatua de oro? Versículo 15 le propone, dice, ¿están dispuestos a hacerlo ahora? Es como que le da una oportunidad. ¿Están dispuestos a hacerlo ahora? Mire, tocamos la flauta, todo, para que ustedes lo hagan. ¿Están dispuestos? Porque dice, si no, dice, hay un horno, fin del 15, hay un horno que fuego ardiendo. Y si no lo hacen, ¿qué hacen? Los tiro al horno. ¿Qué hizo Daniel? Versículo 17. He aquí nuestro Dios
a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y yo puse aquí, ¿no?, la prueba de las convicciones. Hay que estar muy bien parado y tener buenas convicciones para decir eso al rey, ¿no? Estaba hablando con el rey, no estaba hablando conmigo. El rey dijo, bueno, el que no adora al horno de fuego. Así esto arreglaban todo matando. ¿No haces caso? Al fuego. Antes los mataron, ahora al fuego. Antes eran para los magos, ahora es para toda la nación. El que no adora la estatua, al horno de fuego. Daniel dijo, nosotros, dice, sabemos que Dios a quien nosotros servimos nos puede librar y nos librará. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Qué interesante, ¿no? Es decir, que a ellos dijeron, no lo vamos a hacer, no vamos a adorar, que dice ahí al final, me encantan esas dos palabras, dice, no serviremos ni adoraremos. Y si Dios no nos salva, ¿qué estaba diciendo Daniel? Y bueno, que me tiren al horno. Voy al horno. De ahí sale el dicho, ¿no? Estoy en el horno. Quizás, ¿no? Sale de ahí el dicho. Hay un montón de dichos que salen de la Biblia. No hay mal que por bien no venga. Romanos 8, 28. Todo obra para bien. Capaz que quizás acá salió, ¿no? Estoy en el horno. Pero Daniel dijo, mira, no lo vamos a hacer. Y si nos tienen que tirar al horno, tírennos. Pero nosotros vamos a servir a Dios. Punto. Qué convicción, ¿no? Yo rescato esto mucho de este capítulo 3, la gran convicción de estos jóvenes, que ya eran un poquito más grandes. ¿Cómo es tu convicción? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada ante alguna situación? ¿Y qué pasa? Bueno, quizás conocen la historia, ¿no? Pero dice que los ataron, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, se ve que con el manto, con la ropa los ataban. Y dice que los levantaron, dice fueron atados, calzados, versículo 22, y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho al horno, dice que lo habían calentado 7 veces más de lo común al horno. Sí que estaba ardiendo, ¿no? Arde el horno, no estaba para bollos. Y el 22 dice que como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, dice que la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, es decir, que los levantaron para tirar, y cuando se acercaron al horno, dice que lo tiraron, pero esa llama quemaron a las personas que habían tirado adentro, ¿no? Y ya saben la historia, habían tirado 3 varones, pero de repente, ¿cuántos había en el horno? Había 4. Dice, ¿pero cómo? Dice el versículo 23. Estos 3 varones, versículo 23, atados dentro del horno. Entonces el rey, 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó. ¿Cómo habrá sido la reacción? ¿No? Dice que él se espantó y se levantó, ¿no? Habrá sido automáticamente, apresuradamente, y dijo a los de su consejo, ¿no? A la gente que estaba con él, ahí dice, ¿no echaron a 3 atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, en verdad, oh rey. Habrán tenido miedo que lo tiren a ellos también, ¿no? En verdad, oh rey. 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 sueltos que se pasean. Estaban de picnic. Se paseaban, ¿no? Estaban en la peatonal. 4 desatados. Los habían atado. 4 desatados. Y paseándose en el horno, ¿no? Se paseaban en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto era como hijo de los dioses. Qué impactante habrá sido eso, ¿no? Verlos a ellos. Después más adelante dice que no se le había quemado un cabello, no tenían las ropas quemadas, ni tenían olor a fuego, dice el versículo 27. Qué milagro hizo Dios, ¿no? Entonces, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Aprendió la lección, ¿no? ¿Qué dice? Entonces dijo Nabucodonosor, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, 28, ¿no? Y libró a los siervos, ¿qué dice el 28? Libró a los siervos que confiaron en él. ¿Qué prueba de su confianza, de su convicción? Dice que los libró porque habían confiado en él y que no cumplieron el edicto del rey. ¿Y qué más?
entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses. Qué importante, ¿no? Confiaron en Él a tal punto que entregaron sus cuerpos, sus vidas, y el Señor, acá estamos, que sea lo que sea, pero voy a cumplir tu voluntad. Entonces, ¿aprendió Nabucodonosor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Aprendió, no? No aprendió nada. Porque vamos al capítulo 4 y con esto ya terminamos. 5 minutos más, 7. Y terminamos. Llegamos al capítulo 4. Y Nabucodonosor no había aprendido quién realmente era Dios. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Dios había dado lecciones a Daniel. Ahora es tiempo que aprenda quién. Nabucodonosor. El rey tenía que aprender. Y esta parte que vamos a leer es muy, pero muy importante. Escuchen bien, porque ¿saben qué? Capítulo 4, ¿quién lo relata el capítulo 4? ¿Lo relata Daniel? No. ¿Saben quién lo relata? El rey Nabucodonosor lo relata. El rey. Él cuenta su experiencia. Creo que por lo que cuenta el capítulo 4, él aprendió. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo me inclino que me parece que aprendió porque relató el capítulo 4. Nadie relata su propia desgracia, salvo que haya aprendido algo, ¿no? Y Nabucodonosor relata el capítulo 4 diciendo, mirá lo que yo aprendí. Esa es mi idea, ¿no? Pero dice que el capítulo 4, ¿qué pasó? Dice, versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Fíjense cómo estaba él, pancho, estaba tranquilo, floreciente. Dice que recién había terminado de conquistar Egipto, así dicen los historiadores. Así que era dueño y señor de todo el mundo conocido en esa época. Ese era Nabucodonosor, no era cualquiera, era la persona más poderosa del mundo. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Dice, tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Uno podría decir que él estaba tranquilo, estaba seguro. ¿Qué más podríamos decir? Yo anoté algunas cosas aquí. Estaba fortalecido, estaba cómodo, se sentía poderoso, ¿no? Era el más poderoso. Estaba confiado todo lo que había conquistado. Así que él tenía todo acomodado, todo armadito. ¿Pero qué pasó? Versículo 5. Vi un sueño que me espantó y quedé tendido en cama. Dice, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Se volvió loco. Tuvo un sueño que lo enloqueció, es decir, lo molestó, lo dejó impaciente. Antes estaba cómodo, tranquilo, confiado. Después de este sueño ya no. Y vamos a hacerlo un poquito más corto. Él dice, empieza a contar el sueño. Dice, nadie pudo decirme qué era el sueño. Pero en el versículo 8, ¿qué dice? Hasta que entró delante de mí Daniel. Siempre aparece Daniel, ¿no? Para apagar el incendio, ¿no? Fíjate, qué interesante, ¿no? Cuando las cosas son difíciles, es bueno acudir a personas espirituales que nos pueden ayudar. ¿A quién acudieron? A Daniel, un gran siervo de Dios. Y Daniel escucha la visión. Versículo 10, él empieza con la visión y dice, vi un árbol enorme. Dice, vi un árbol gigantesco. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa era muy frondoso, llegaba hasta el cielo. Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos, ¿no? Como el eslogan, para todos. Y le cuenta Nabucodonosor, el rey le cuenta a Daniel. ¿Y Daniel qué hizo? Fíjense el versículo 19. ¿Cómo reaccionó Daniel? Esto es fácil, es una papa. No, ¿qué dijo Daniel? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Casi una hora. Dice que quedó aterrado una hora. Quizás no sé si era una hora de 60 minutos, pero era un lapso largo. Dice que cuando escuchó lo que el rey le contó, dice que quedó aterrorizado. Dice, ¿qué hacemos acá? Porque Daniel tenía que contarle al rey el mal futuro que le deparaba a él, lo que le venía, ¿no? Entonces el versículo 22, Daniel dice, tú mismo eres el rey
que creciste y te hiciste fuerte. Ese árbol era el rey. Tú mismo, rey, te creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y todo tu dominio hasta los confines de la tierra. Parte de la visión también era de que venía un vigilante, dice que cortaba el árbol, pero dejaba las raíces. Y Daniel le dice, ¿sabes qué? Tu reino será cortado. Vos serás cortado, o usted, del reino. Ahora quedan las raíces porque después continuará el reino. Pero eso se enfrentó Daniel, y le dijo al rey, eso va a pasarte. Versículo 27, para acortarlo. Dice 27, por tanto, oh rey, le dice, le da un consejo. Daniel una vez que le explica todo, yo no expliqué todo, después explico un poco más. Pero Daniel, después que le explica todo el sueño, le dice, te doy un consejo, rey. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime, es decir, tu pecado confiesa con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez, si haces esto, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. A ver, él estaba tranquilo, ¿no? Estaba tranquilo. Entonces Daniel, míreme a mí, acá. Daniel le dice lo que va a pasar y le dice, pero te doy un consejo. Si te arrepentís y cambiás. ¿Cambiar qué? ¿Qué tenía que cambiar? ¿Qué dice ahí? Que es la opresión. Y actúas con misericordia, las cosas pueden cambiar. Daniel le da, hay una pizca, ¿no? Le da un consejo para que él siga. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. 12 meses. Es decir, que le mostró el sueño, les dio un consejo y Dios esperó 12 meses, un año. ¿Para qué? ¿Para qué? Se arrepintiera. Pero él seguía ¿qué? Tranquilo, paseando por Babilonia. ¿Y qué dijo el rey? Síganme, algunos los perdí en el camino. Dice el versículo 30. Versículo 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo edifiqué para casa real, con la fuerza de yo la hice, es mi poder y para gloria de mi majestad. Todo para él, ¿no? Yo, mi, tú, no, mi. Mi majestad, mi fuerza, mi poder. Dice, fíjense el 31, con Dios no se juega, ¿no? Aunque Dios ya le había dado un año. Un año de gracia y misericordia. 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, basta. Así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarás. 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti hasta que cambie tu actitud. Qué interesante, ¿no? Y ya terminando, anoté aquí algunos pecados, ¿no? Que ya lo hemos leído. Pecados de Daniel. Primer pecado, ya sabemos, es la idolatría, ¿no? Pero que dice, tus dioses. Él no tenía a Dios realmente, tenía otros dioses. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Todo lo que se te interponga entre vos y Dios, eso es idolatría. Puede ser una casa, un auto, un trabajo, aún tu familia puede ser idolatría. Te dedicás y amás tanto a la familia que te olvidas de Dios. No suele suceder tanto, demasiado, pero es así. Idolatría. Rápido, vamos al otro pecado que aquí quiero hacer hincapié. Es confianza en sí mismo, ¿no? Él estaba muy confiado ¿en qué? En su prosperidad, en su seguridad. Yo anoté aquí, ¿no? En su fortaleza, estaba cómodo. A veces pensamos, escuchen, que porque tengo una casa, 2 o 3, porque tengo una profesión o porque tengo un buen trabajo o porque tengo esto y tengo aquello, Dios me bendice. Cuidado, puede que sí, puede que no. Porque acá si uno lo ve desde afuera,
Decía, qué bárbaro, está todo acomodado, qué grande que es este. Sí, ¿hasta cuándo? Le duró poco. Porque Dios le dio 12 meses para que recapacite y dice que cuando estaba alabándose, ¡prum! Basta, se terminó. ¿Y cómo terminó Daniel? ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Es una enfermedad que termina como los animales. La busqué en internet, pero no mucho se dice de eso, pero es una enfermedad real, que la persona se convierte en un animal. Dice que él andaba por los campos, dice el versículo 33, en la misma hora, 33, se cumplió la palabra y fue echado de entre los hombres y comía ¿qué? Hierba, fíjate, ¿no? Daniel comía legumbre, él terminó comiendo yuyos, como los bueyes. Su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, es decir, que vivía en la intemperie, ya no más en palacios reales, ya no comía y tomaba del buen vino, comía pastito y estaban al aire libre. Y su pelo creció como plumas de águila, le creció pelos de animal, ¿no? Sus uñas como las aves, le crecieron las uñas como una bestia. Realmente llegó a ser como un animal, sin ofender a los animales, ¿no? Porque él terminó siendo peor que un animal. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Siendo él el gran, el poderoso, tenía todo preparado, todo armado, ¿qué pasó? No escuchó a Dios, confió en sí mismo y aparentemente estaba todo en prosperidad, pero era toda una mentira, era toda una fachada, porque él decía, yo me lo gané, yo, qué grande que soy yo. Así terminó, perdió el reinado, que ya eso era un papelón, perdió el carácter de ser persona, porque pasó a ser un animal, y estuvo 7 años como un animal comiendo yuyos. No sé lo que habrá sido eso, algo espantoso. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de su confianza en sí mismo. ¿A causa de qué? De su ego, ¿no? Yo hice esto, yo hice aquello, yo lo manejo. A veces nosotros tenemos esa actitud. No, pero yo lo manejo, ¿no? Estamos en pecado, cometemos ciertos pecados. No, pero yo lo manejo, yo lo acomodo, yo lo tapo, nadie lo ve. No te equivoques, Dios lo ve. Y lo digo con temor, ¿no? Porque me puede pasar a mí, nadie está afuera de todo esto, estamos todos en el mismo trayecto en la vida. ¿Y cuántas cosas a veces nosotros tapamos, escondemos, disimulamos? Pero un buen día Dios dice, basta. Ahora, ¿por qué Dios lo destapa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Porque quiere que todos salgan a correr el chimento para que sea tema de opinión de todos? ¿Será por eso? ¿Por qué Dios lo destapó? Para que todos comienzan, ¿viste lo que pasó? No. Dios lo destapó porque era necesario que Él cambiara. Era necesario que Él buscara a Dios. Mientras uno lo tapa, lo acomoda y lo disimula, ¿qué es lo que está haciendo? No está buscando a Dios. Está buscando resolverlo uno mismo, que nadie lo vea. Pero Dios le enseñó, porque dice acá el versículo 32, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Qué interesante lo que le pasó a Nabucodonosor hasta que él reconoció. Y cuántas cosas nos pasan en nuestra vida porque no queremos escuchar a Dios. Y tapamos, escondemos, reacomodamos. Y fíjate uno de los pecados que tenía Daniel, oprimía a la gente. Muchas veces nosotros queremos tener el control sobre las personas, ¿no? Tenemos que tener cuidado, no sé, los que tienen gente a cargo, trabajando. O tienen que tener cuidado quizás nosotros como padres. A veces queremos controlar a nuestros hijos, pero los oprimimos, no los tratamos bien. Acá se le dice que era un opresor y no tenía misericordia, no era una persona con amor. Y a veces ocurre aún en el matrimonio, ¿no? Adelante toda una sonrisa, pero de la puerta para adentro es otra historia. Ahora, yo entiendo, ¿no?, que uno no tiene que abrir la puerta y la ventana para que todos vean todo. Pero si ves que las cosas se te van de las manos, no demores en pedir ayuda. Lo digo por experiencia, porque en un momento pasé mis vidas complicadas. Y me identifico un poco, ¿no? No me crecieron las uñas. Pero te digo,
Fue un tiempo difícil donde uno tuvo que buscar ayuda, que alguien de afuera te dé una solución. Y yo pongo este ejemplo, ¿no? Lo ves al Tata Martino ahora, director técnico de la selección argentina. Ahora, si vos ves Agüero, Messi, Tevez, son mucho mejor que el Tata Martino, ¿no? Sin embargo, desde afuera un técnico puede ver las cosas. Desde adentro, por ahí se te embarullan las cosas. Por ahí desde adentro se te complican las cosas, porque no las ve o pensás que las manejás, pero te manejan a vos las situaciones. Y ya termino con esto. Qué importante a veces tener a alguien de afuera que te diga, mirá, me parece que esto y esto no conviene. Hay que buscar personas como Daniel, la persona espiritual. En la iglesia hay muchos que te den un consejo. Porque uno puede errarle feo y terminar como terminó el rey. Hasta que digas, Señor, ¿qué querés enseñarme? Porque ese es, hasta que un día Nabucodonosor levantó la mirada a ver si encuentro. Dice el versículo 34, dice, mas al fin del tiempo, 7 años, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. ¿Sabes lo que hizo Nabucodonosor? Dijo, Señor, aquí estoy, ¿qué hago? Gracias Señor, porque tú eres el que me enseñas, el que me fortaleces y el que me guía. Alcé los ojos al cielo y dice, y mi razón me fue de vuelta. A veces perdemos hasta la razón. Pensamos que lo que estamos pensando está bien, pero está mal. Porque estamos fuera de razón. Necesitamos que Dios nos abra la razón, el entendimiento. Jóvenes, a veces se te dan consejos, escúchalos. Abrí tu cabeza, abrí tu mente, a ver, ¿por qué me lo dicen? Aún personas mayores, matrimonio, padre, hijo, todos necesitamos el consejo de Dios. Abrir nuestra mente, mirar a Dios, pensar bien, que se te devuelva la razón y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por los siglos. Amén. Y yo pienso que Daniel aprendió la lección. Es mi pensar, ¿no? Si no la aprendió, problema de él, ¿no? Porque tuvo ejemplos. Ahora, el problema es, ¿lo aprendemos nosotros la lección? ¿En qué etapa estamos nosotros? Cada uno conoce la etapa de su vida, ¿no? Hay etapas difíciles, etapas no tan difíciles, pero que cada uno pueda evaluarse a sí mismo. Saben, hermanos, hace rato que estoy pensando en una palabra, y les prometo que termino, que es cambiemos, ¿no? Y no es el eslogan político, ¿no? No vengo acá, cambiemos. ¿A quién votar? No, voten a cambiar, ya pasaron las votaciones, ¿no? Hablo de cambiemos. Incluso, ¿por qué ponían ese eslogan cambiemos? Porque, ¿qué era la idea? Bueno, hasta acá venimos así, tratemos de que sea así. No sé si va a ser mejor o peor, no sé. Pero creo que en la mente de los creyentes también tendríamos que tener ese eslogan, ¿no? Cambiemos. Que cada día yo pueda decir, bueno, Señor, ¿qué hay para cambiar? Algo debe haber. O hay mucho, cambiemos. Y no tapemos, disimulemos, cambiemos. Hay un proverbio muy conocido, y lo leo y nos vamos, que es el proverbio capítulo 28, ¿no? Seguro se acuerdan cuando lo lea, pero lo voy a leer para leerlo bien, porque a veces lo parafraseamos a nuestra manera. Proverbio 28, 13. ¿Qué dice? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, para confesarlo hay que reconocerlo. El problema es que a veces no lo reconocemos porque no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. El que confiesa y se aparta, ¿qué es lo que te está diciendo acá Salomón? Está diciendo, tenés que confesar y hacer cambios. Eso significa apartarse. Cuando Jesús perdonó a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. No le dijo, bueno, a partir de ahora serás impecable, porque todos pecamos. Pero dijo, vete y no peques más. Es decir, vete y deja esto. Hay que cambiar, déjalo. Hace otra cosa, viví la vida de otra manera. Dice, ¿qué hace? Alcanza misericordia. Dios siempre está con el brazo extendido, la mano extendida para darte misericordia. Lo hizo con Nabucodonosor,
Quizás ninguno de nosotros va a terminar así como una bestia. Pero lo hizo con Nabucodonosor. Nabucodonosor levantó sus ojos y dijo, Señor, te alabo. ¿Sabés qué pasó con Nabucodonosor? Dios le devolvió ¿qué? El reino. Volvió a reinar. Porque Dios no quería maltratar a Nabucodonosor. Dios quería ni avergonzar ni exponer. Dios quería que él cambie y que él vuelva a ser, que venga a ser el que tiene que ser. Y no nos espantemos, hermanos, cuando hay algún hermano en pecado o en lucha o en esto o en aquello. Estemos para dar una mano, porque es lo que Dios quiere y Dios nos trata a nosotros así y quiere que nosotros tratemos así a la otra persona. Darle una mano, que la misericordia de Dios lo alcance para que sea distinto. Y aún en eso nos glorificamos a Dios en eso. Porque la verdad que ver el cambio de Nabucodonosor, ver la bendición de Daniel, nos anima a nosotros, nos estimula. Porque Daniel escribió el capítulo 4, por eso el principio del capítulo 4 dice, Nabucodonosor rey a todos los pueblos y naciones y lengua. Dice versículo 2, conviene que yo declare, dice Nabucodonosor, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué bárbaro, ¿no? Para que Nabucodonosor diga eso, es porque aprendió la lección. Yo no lo leí al principio del 4 porque quería leer la historia, pero él empezó contando la historia. Estoy acá para contar las señales, las maravillas de un Dios que hace milagros, que lo ha hecho conmigo. Y yo pienso que todos podemos tener ese sentir, ¿no? Que Dios puede hacer un milagro con nuestras vidas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No somos más ni menos que Nabucodonosor ni que Daniel. Pero qué lindo, ¿no? Abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra razón, para que el consejo entre y podamos decir, yo alabo a Dios porque Dios me cambió, ¿no? No existe persona que no peque. El que está todo bien es porque sabe ocultar las cosas. Pero hay cosas que hay que tratarlas a tiempo, antes que llegue a ser tan evidente, ¿no? Oramos. Padre Celestial, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por el amor y la paciencia que nos tienes. Gracias, Señor, porque tú quieres obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Que podamos, Señor, tener un corazón abierto, una mente abierta, un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, a través de consejos de personas espirituales y sabias, a través de circunstancias. Y danos fuerza, Señor, para que, y no permitas que nosotros lleguemos a una instancia crucial en nuestras vidas por no querer reconocer lo que hacemos mal. Que podamos cambiar, Señor. Que podamos reconocerte a ti, tu señorío, tu amor, y que podamos tomarnos de esa mano extendida para que podamos glorificarte a ti con nuestras vidas. Y que otros hermanos sean parte y se gocen también de ver victoria en las luchas cotidianas. Gracias por todo, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús.